Gloria al nombre del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas que están en sintonía de su programa, Una Experiencia con Dios. Amén. Muy contentos de poder una vez más compartir con ustedes experiencias maravillosas del gran poder de Dios. Amén. En hombres y mujeres del Señor que un día decidieron entregar sus vidas a Cristo. Amén. Y es por eso que Dios derramó de su poder, de su gracia, de su misericordia, haciéndonos sentir que Él es real, que Él vive, que Él se manifiesta y que sobre todo Él está con nosotros. Amén. Y en esta hora también queremos agradecer al Señor porque tenemos la grata participación del pastor Iván López, amén, pastor presbítero de la zona 19 de Ica, amén. Él estará con nosotros también compartiéndonos sus maravillosas experiencias. Y en esta hora quiero invitar a Miriam con palabras de saludo. Adelante, Miriam. Amén. Dios me los bendiga el día de hoy a mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en su programa, Una Experiencia con Dios. Le damos gracias al Señor que nos permite llegar una vez más y compartir todo lo que el día de hoy Dios ponga en el corazón de nuestro invitado, que es el reverendo Iván López. Un hombre de Dios que en el transcurso de su vida cristiana ha tenido muchas experiencias que han marcado su vida, han transformado su corazón y también ha venido siendo preparado en ese ministerio que Dios le ha entregado y que hoy es el resultado, es la obra de Dios en su corazón, en su vida, en su familia y en la iglesia que está pastoreando y el presbiterio que también tiene a su cargo. Le damos gracias a Dios porque todas sus experiencias son una bendición para nuestras vidas. Y esperamos que el día de hoy usted no se mueva de la sintonía de este programa para que pueda gozarse de toda la bendición que Dios tiene preparado para usted. Quiero compartirle, mis amados hermanos, que este programa ha sido puesto en el corazón de nosotros por el Señor para precisamente compartir con ustedes experiencias de hombres y mujeres de Dios y para que estas experiencias sirvan de bendición en sus vidas y también sirva para el crecimiento espiritual. Amados hermanos, Dios no tiene moldes, Dios trata con cada uno de diferentes maneras. Le agradecemos una vez más al pastor Iván López por estar aquí en este programa. Y queremos escucharlo, pastor, con palabras de saludo. Adelante, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias. En esta tarde damos gracias a nuestra sierva del Señor, esta hermana Miriam, esta hermana Charo. En este momento muy contento y gozoso de poder estar frente a este programa que es de mucha bendición, con experiencias. Gracias por la invitación que nos han hecho a nuestra persona y saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están en este momento pues en sintonía en esta sala virtual. Dios los bendiga a todos ustedes y a los que están conduciendo el programa. Muchas gracias por esta bendición grande. Sé que compartir esta bendición va a ser algo maravilloso, que abordar lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Una vez más, pastor, bienvenido al programa. Amén. Esperando que en esta tarde toda la audiencia pueda gozarse. Amén. Y escuchando sus experiencias. Y antes de continuar, quisiera leer en el libro, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 3. Amén. Y 7, dice así, con la bendición de Dios. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Un versículo muy conocido también y recordado por el pastor Iván, ya que en sus inicios escuchó, amén,
predicar a su pastor acerca del nuevo nacimiento y que esta palabra pues tenía que efectuarse en su vida, muy preocupado por ello. Amén. Y también Dios le había abierto los ojos y el entendimiento para comprender claramente el mensaje del Señor, aunque se acordaba que en su vida pasada había leído la Biblia, había asistido a las misas, pero nunca llegó a entender como en ese momento la palabra de Dios. Es que Dios estaba quitándole, amén, aquella ceguera espiritual y abriendo sus ojos espirituales. El pastor Iván se sentía maravillado y feliz de recibir y entender la palabra, amén. Y es por eso que él decía en su corazón, esto es nada más, no hay otra cosa. Era una expresión que él sentía en su corazón, lleno de gozo, lleno de alegría, ya que podía entender claramente aquel mensaje de Dios para su vida. Es que Dios habla, amén. Dios habla, cuando Dios habla nos quedamos sin palabras, amén, tan sorprendidos que todo cuestionamiento hacia Dios se acaba y lo único que nos queda, amén, es caer rendidos a sus pies. Lo único que nos queda es alabarle y adorarle porque Él es bueno. Amén. Bueno, pastor, en esta tarde, continuando con el programa, quisiéramos hacerle la primera pregunta. Usted creció en un hogar muy religioso y se sentía tan identificado que deseaba ser sacerdote. Dios, en su inmensa misericordia, se manifestó a usted con experiencias sobrenaturales. Aún así, tuvo que pasar un largo proceso para caer rendido a los pies de Él. Y fue precisamente en el quirófano, con una enfermedad de muerte, en donde le rogó a Dios por su vida y le prometió buscarlo de todo corazón. ¿Puede compartirnos estas experiencias, pastor? Adelante. Bien, gracias, hermana Charo, que Dios le bendiga por esta oportunidad de que, en verdad que es una bendición. Compartir la bendición que Dios nos ha concedido en un inicio. Me recuerdo que antes de conocer este evangelio, cuando era aún tan pequeñito, mi madre nos llevaba siempre a misa y bueno, las costumbres es allí pues a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pues a mí me hacían descender de arriba, de arriba desde lo alto hacia abajo en el templo, en la iglesia tradicional, y cuando pasaba la Virgen María tenía que quitar el luto según la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y yo significaba el ángel de Jehová. Bueno, cuando esto pasa en mí, nace, así crecí y sentí el deseo pues de poder ser algo, un sacerdote, y eso quedó en mi corazón, la cual siempre estaba pegado. Ahí iba y me recuerdo que nos reuníamos los grupos juveniles y por la búsqueda del interés que tenía hacia las cosas de Dios, pues me nombraron de presidente de grupos juveniles. Esa es la forma, la organización donde allí se trabaja. Y bueno, con la finalidad de que algún momento pudiera ser y entrar. Y verdad que estaba entrando y éramos capacitados, un grupo de jóvenes, de adolescentes, a estas capacitaciones de retiros, donde nos enseñaba un grupo jesuita, donde ahí teníamos un líder que era un español que nos lideraba y nos enseñaba la palabra, bueno, en fin, nos enseñaba otras cosas, pero en sí en el Evangelio no. Entonces, y así pasaba el tiempo, seguía creciendo, desarrollando, bueno, hasta que
tuve mi familia, crecí, pensando siempre en Dios, porque mi madre siempre me inculcó en el momento de acostarnos a orar en su forma. A la hora de comer teníamos que dar gracias por los alimentos y eso siempre practicábamos. Entonces, pero cuando ya uno crece, ya es adolescente, es un joven, se llega a olvidar. Y bueno, llegué de esta forma a formar mi familia hasta que cuando uno ya agarra dinero, se envanece en la cosa de este mundo. Y así estuve en ese afán, ya con mi esposa, proyectándonos tener un hijo, solamente un hijo. Y recuerdo que esa era nuestra meta. Y ya comenzamos a trabajar ella y yo. Y bueno, yo no andaba bien, como digamos, estaba andando muy mal, pero mi esposa muy fiel. La primera chica que era pues su único varón. Y luego ella me hacía cartas desde su trabajo de la provincia, fuera de donde yo estaba, capital departamento Chachapoyas, Amazonas, que no me descuidara de ella, que siempre me amaba, que siempre que la considere, que no le haga daño. Bueno, casados, ¿no? Siempre nos carteábamos. Y mi esposa era más. Eso era algo hermoso, pero yo andaba mal. Como estaba en la capital departamento, en la ciudad, es muy peligroso pues un hogar cuando la esposa trabaja en otro lugar y el esposo en otro lugar. Lleva un peligro terrible y la cual yo comí en pensión, ¿no? Y bueno, a razón de ello, recuerdo que el Señor me da una experiencia. Hoy digo que es una experiencia, pero en aquel día yo no supe que era una experiencia con Dios. Recuerdo que una noche a las 1 de la mañana estaba yo descansando solo y en ese sueño Dios me da una experiencia y me saca a una pampa grande y me hace ver y veo el sol en todo su esplendor en un cielo azul. Y cuando estoy mirando al sol veo que se apaga como una lámpara. Y se vuelve tinieblas absolutamente todo. Me comencé a desesperar, a correr, a gritar y a llamar a mi familia, a mi esposa. Me encontraba solo en aquellas tinieblas. Y me preocupé y dije, este es el fin del mundo. Me acordé de mi maldad, me acordé de todo lo malo que hacía y que lo engañaba a mi esposa. Y lloraba y lloraba, lloraba y lloraba. Y me despierto de un salto. Y cuando yo me despierto, mojo todo el cuello, todo el pecho, y que estaba temblando. Y recuerdo esa experiencia, me hizo temblar 15 días. Y cuando iba a mi trabajo, mis colegas de trabajo, yo les contaba esta experiencia y ellos no me creían. Me decían que estoy loco, que yo estoy viejo, que estoy trastornado y no me creían. Y no había quien me crea. Bueno, 15 días, santito, ninguna mala palabra, absolutamente nada, porque yo sabía que no debía hacer lo malo ya. Pero después de los 15 días, nuevamente volví a esa vida desordenada y viví mi vida perdida. Pero de ahí nace en mi corazón, en mi ser, ya no buscar a la iglesia tradicional. Ahora buscaba las iglesias evangélicas y me iba, y verdad que me iba, así que estaba mal, andando en el pecado. Me iba y llegaba a una iglesia avergonzado y me paraba en la puerta a un costado. Y ahí miraba para adentro. Algunas veces me invitaban, algunas veces no. Algunas veces entraba
me daba el valor de entrar porque yo ya tenía esa necesidad. Bueno, pero no había palabra. Veía que pasan cantando, pasaba una hermana con su guitarrita cantando, nada más, pero no había palabra de Dios. Bueno, me iba a otra, a los nazarenos, me iba por allá a los pentecostales del Perú, luego llegué donde no comen carne, también ahí llegaba. Bueno, y así fue mi vida. Luego de esto que sucede, yo seguía viviendo así, la vida perdida, hasta que un día ya prácticamente mi hogar estaba por partirse. Recuerdo que una tarde de un día sábado, después de salir del trabajo, toda la tarde jugando, peloteando, me fui a mi casa a bañarme y luego a descansar. Y eso de la 1 de la mañana me despierto con un dolor insoportable, que no podía caminar y que lloraba con el dolor. Me retorcía con ese dolor. Entonces, como estaba asegurado, entonces me fui en ese momento, agarré valor, porque no podía caminar, para irme al seguro y ver qué pasa con mi vida, qué pasa con mi salud. Y era tan joven todavía. Cuando voy, en aquellos tiempos no había taxi, hoy están atajando los taxis a cada rato. Tenía que llegar caminando en 4 patas, llegué allí gateando al seguro y el portero me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y veía que estoy pálido, estoy mal, que ya no puedo ni hablar. Y me agarró, me metió adentro en emergencia. Y cuando voy a emergencia me examinaron. Yo escuché que dice, operación urgente, examínenlo. Me metieron a examinarme del corazón, de todos los órganos, y me encontraba que estaba mal del corazón. El corazón no bombeaba bien y la sangre no llegaba al cerebro con ese porcentaje normal de una persona que tiene un funcionamiento del corazón. Allí es cuando ellos, los médicos, se llamaron entre ellos a consultarse, ¿qué hacemos? El hombre se muere, y escuchaba, porque estaba con un dolor insoportable. Me pusieron calmante y ya calmó. Y bueno, pero sentía todavía ese dolor. Por último, no había quien firme, no había quien, un familiar, porque ya mi esposa se había ido prácticamente dejándome a Chiclayo, ahí con mi suegra, con mi cuñada. Para ahí hay una casa que tenían que ir a ver. Y bueno, no había absolutamente nadie, solo había un familiar que era médico ginecólogo, que es un tío, que a hoy es su hermano, el congresista Absalón Montoya, es su hermano, es un ginecólogo, y a él le llaman urgente, tu sobrino está mal, ven a ver, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? Y él llegó a las 4 de la mañana y dijo, bueno, opérenlo a mi sobrino, que Dios se encargue. Y yo dije, ¿cómo? O sea, que es vivir o morir. Entonces, ese temor se metió en mí y dije, ¿quiere decir que voy a vivir o voy a morir? Y ahí a una distancia, a una enfermera, le escucho que dice, doctor, no le operen, pobrecito es joven, no lo operen todavía, está mal. Yo escuché esa palabra, comencé a llorar amargamente, ya me habían puesto, me habían sacado la ropa, estaba ahí, desnudo, calato, en una mesa de acero fría. Allí estaba para ser operado y a mi lado estaba el cirujano, un amigo que es el doctor Quique Torres, allá en Chachapoyas. Y estaba llorando amargamente como un niño. Yo decía, yo no quiero morir. Y me mira a mí el doctor, me dice, Iván, los hombres no lloran. Y le digo, ¿cómo no voy a llorar? Mire mi condición. Yo no quiero morir. No vas a morir. Entonces, pero ahí estaba allí y en mi corazón yo le decía, me daba vergüenza pedir perdón, pero en mi corazón le decía
a Dios, le rezaba, la decía, no, qué cosas que no le he dicho al Señor, pero me acuerdo que le dije, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer lo malo, yo quiero vivir otra vida, yo ya no quiero vivir así porque no quiero morir. Y allí me pusieron una dosis, una agujaza así en la columna grandotota, me lo pusieron y ya no más sentí, no me acuerdo, pero a las 24 horas despierto y al lado estaba mi esposa con los ojos hinchados, llorando. Y cuando yo despierto, yo le digo a mi esposa, comienzo a llorar yo también. Y el médico le dice, salga señora, por favor, porque este paciente está muy delicado. Él necesita ser operado del corazón. Y así sacaron a mi esposa, pero gracias, fue un plan de Dios, que yo me recuperé rápido. Como eran mis amigos, el médico cirujano me decía, Iván, te receto esto, vas a tomar bastante jugo de naranja, extracto de betarraga, extracto de zanahoria, tómate eso hasta por gusto, para que se te cicatrice la herida, pero luego tienes que estar viniendo para ver la cita, para que te saquemos y te hagan la operación del corazón, porque tú estás mal, tú no puedes estar así. Y bueno, y me daba un consejo, me decía, camina 30 metros y te sientas, no te esfuerces. Y así vienes descansando aquí al seguro. Aquellos tiempos no había taxi, teníamos que caminar. Y así lo hacía. Cuando estoy en la casa, estaba con un dolor insoportable de mi cabeza. Parecía que iba a explosionar como un globo inflado. Y recuerdo que llegaron 2 pastores a la casa, un pastor y un presbítero. Y yo estaba adentro y mi esposa y mi suegra la atendieron, los pastores. El saludo de ellos me impactó, porque ellos llegaron, porque no llegaron por mí, llegaron por el salón, que afuera estaba un letrero grande, se alquila este local, y ellos querían para templo, para la iglesia del movimiento misionero mundial. Y ese día lo alquilan y comenzaron a trabajar, limpiar, asear, lavar con ace, pintar, le pusieron hermosísimo el lugarcito y lo inauguraron. Ahí nos invitaron a mi suegra y a mi esposa. A mí no, porque yo estaba allí en un rincón, al otro en una cama, estaba pereciendo, llorando, rogando, suplicando que me quitara ese dolor, porque ese dolor me llevó a humillarme, porque yo era una persona muy mala, era un deportista, jugaba para la Copa Perú, era un fiestero, pachanguero, andaba para aquí, para allá. ¿Y quién iba a imaginarse que yo estaba en mi secreto pidiendo y rogando y suplicando y humillándome que me quitara Dios ese dolor? Bueno, y recuerdo que conversaron en la sala de recibo mi suegra con mi esposa. Mami, voy a decir a Iván para irnos, a ver si quiere, para irnos ahí a la invitación de la iglesia del movimiento. Y mi suegra le dice, ese hombre, ¿qué va a querer? Porque mi suegra me conocía quién era, cómo era un sinvergüenza, joven, lleno de vida, orgulloso. Y cuando yo estaba a gatas, ¿quién me dice, quién me lleva aquí o quién me lleva a un lugar para que hagan algo por mí? Y viene mi esposa y me dice, papi, ¿quieres ir? Van a orar aquí. ¿Quieres ir? Vamos, mi amor, llévame. Me cogí en el hombro de mi esposa y nos fuimos saliendo de la puerta, ahí nomás a la otra puerta, como estaba en la misma casa, y entré por primera vez. Cuando yo entro por primera vez y escucho pues las alabanzas, los cánticos, y luego el pastor se puso a leer la Biblia. Desde el momento que comenzó a leer,
esta bendita palabra, pues me comenzó a agradar, agarré un agrado y veía cómo la ley, bajo al pie de la letra, la literatura, respetando coma, punto aparte, punto seguido, porque yo había estudiado, pues, estaba estudiando literatura y tenía mis profesores y veía tantos oradores y pedagogos. Y cuando yo veo, me quedo impactado. Cuando yo me quedo impactado, como que ya va calmando el dolor de mi cabeza. En fin, terminó, me impactó. Al día siguiente regresé nuevamente, me gustó. Yo le digo, llévame por favor nuevamente. La tercera noche no aguanté. El pastor pidió orar. Tal vez quisieran para orar. Yo me levanté solo, no fue cuando hay bastante, si quieren mancha vas y te pones adelante, pero se perdió la vergüenza, el temor, porque yo estaba a gatas, ¿quién me ora? Y yo pasé adelante. Cuando yo pasé adelante, entregué mi vida a Cristo. Llorando como un niño, lo entregué solo, mi vida a Cristo. Desde aquel día cambió totalmente el rumbo de mi vida, la forma de pensar, la forma de mirar las cosas, distinto. Y me abrazó el pastor y me dijo, Cristo está contigo ahora. Bueno, pero yo seguía yendo ya al hospital para poder ver mi chequeo y para ver mi cita que salga a Lima para operarme del corazón. Y yo me había olvidado. Y el doctor me dice, el doctor Quique Torres, Iván, ¿cómo estás? Bien. Pero tan rápido te estás recuperando, te veo chaposo, te veo simpático, te veo alegre, te veo contento, y ya no estás como lo que estaba, como tú llegaste. ¿Qué pasó? ¿Qué estás tomando? ¿Qué te dieron? Nada, doctor, lo que usted me ha recetado, que tome sus extractos, estoy tomando. No, eso no puede ser. Dime, ¿qué te han dado? Porque los doctores también buscan, el enfermo también enseña, el doctor se descubre algunas cosas naturales, porque ellos también buscan la forma de que también encuentren de alguna forma para ayudar a otros. No, me dice, no. La verdad, doctor, nada, absolutamente nada. Y me dice, Iván, hace memoria, recuerda. Y yo me quedo en silencio. Y yo me había olvidado que me habían orado. Y yo lo digo, y me viene a la mente, doctor, como que un poco tenía temorle a él, ¿no? Era mi amigo, pero al mismo tiempo también tenía confianza. Y entonces le digo, doctor, lo único sí lo que le voy a decir, doctor, me han orado. Y me mira el doctor sonriendo, ¿verdad? Iván, los milagros existen, me dijo el doctor. Cuando él termina de hablar, se me vino una convicción y una tranquilidad, como confirmándome que ya estoy sano. Y yo ya estaba sano del corazón, sano de todo, de mi alma, de mi espíritu y de mi enfermedad. Luego salí muy alegre, muy contento. Nunca más me dolió el corazón ni dolor de cabeza hasta el día de hoy. Llegué nuevamente a la casa y hablé con mi esposa. Le dije, estoy sano. Y ella iba cada 15 días, regresaba de su trabajo. Venía y venía para encontrarnos. Porque ella se preocupó, porque yo ya no he parado de trabajar, porque me dieron reposo 6 meses inmovible, si quieres volver a tu vida normal. Y así, recuerdo, ella vino y cuando ella regresa, yo ya convertido a Cristo, ella ya se fue cuando yo ya recibí a Cristo. Y para ello, todo mundano, toda persona es pachanguero y tiene, como había plata, tenía cajones, cajas de cassettes, tenía música de Leodán, Pasteles Verdes, de todos los chicheros, los salseros, los rock and rolleros,
todo lo tenía y mi esposa tenía también, aparte. Y que cuando me convierta a Cristo, grabo unos cuantos cassettes pidiéndole al pastor las alabanzas, lo grabo. Y lo resto quemé todo. Lo quemé todo con querosene. Antes había querosene. Le metí fuego y toda la cadena de oro que tenía, agarré y se lo di a la joyería para que fundieran. Y de mi esposa había un cassette que le estimaba demasiado, era su musiquita Carmencita Lara. Ya no era lo máximo eso para ella. Cuando ella llegaba de su trabajo, prendía el equipo y ponía su música a full volumen. Y yo también tenía que escucharla, respetaba. Cuando ella llega y agarra su cassette y pone el equipo, y ya no había Carmencita Lara. Y le saca y le sacude y le da la vuelta y le pone, y resulta que yo había grabado un alabanza de María Obregón, donde decía: gracias Señor por la madre de mis hijos. Y cuando eso escucha ella, recuerdo que me dice: ¿qué has hecho con mi cassette? ¿Qué has hecho? Lo que he hecho es grabar música cristiana, mi amor. Hoy somos de Cristo. Se molestó un momento, luego me pidió perdón. Y bueno, ella no había tenido experiencia con Dios. Y se fue nuevamente a su trabajo. Y luego a los 15 días regresa, sucede algo. Cuando ella regresa, no regresa a la casa donde yo estoy. Entonces yo le esperaba hasta las 6, 6:30, máximo llegaba, máximo, porque los carros más no salían, no llegaban a esa hora, porque ya no había más carros. No, antes no había carro como hoy hay. Hoy están atajando en el camino los carros. Y recuerdo que ellos se había hecho tarde un poco y ya no había ido a la casa, se ha ido de frente al templo, porque él sabía que yo estoy en el templo a partir de las 7 de la noche. Y ella se había ido y había ido temprano, había llegado al templo. Y cuando ella llega al templo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen allá los hermanos y pastores que estaban pues comenzando la obra del movimiento misionero mundial ahí en la casa? Le habían agarrado, le habían peinado, le habían puesto unos gallitos con maripositas, ambos lados que temblaba para aquí y para acá, y le habían puesto un peinado extraordinario. Le habían tratado con mucho amor, con mucho cariño. Y cuando no llega yo a la casa, yo agarré mi movilidad, me fui al templo. Y cuando yo llego, la miro de espalda, parecía mi esposa, pero el peinado era raro, bonito, hermoso, con 2 palomitas o ganchitos así, ambos lados en su cabello. Parecía mi esposa, pero le veía el blue jean, el zapato Caterpillar, que es de ella, pero me dudaba. Entonces, cuando yo entro y voy entrando para ir más adelante, me coge de mi mano y miro así, era mi esposa y estaba pues distinta. Había cambiado hasta su rostro de ella, estaba muy contenta, alegre. Esa noche corrió la palabra, bueno, salimos, gloria a Dios, hasta que me dice: ¿saben? Qué vergüenza, me han peinado, pero que siento, no sé, algo en mí, una alegría, qué amor que me han tratado, que así son los hermanos, así son los hermanos con Cristo. Eso bastó, que le impactó, porque a mí me había arremetido que de sus fiestas y sus deportes, a ella yo no iba a prohibirlo, pero yo me agarré a orar por ella, porque eso es lo que me dijo mi esposa: de mis fiestas y mis deportes no me prohíbes. Yo esa noche lloré toda la noche, lloré por ella. Con esas palabras me dijo, no la discutí absolutamente nada. Y esto, aquel día, ella tuvo una experiencia con Dios. Qué hermoso es el trato de una persona nueva
a una persona nueva. Es importante de estar de lleno del amor de Dios para saber tratar a las personas. Impactante para ella, y ella terminó entregándole su vida a Cristo. Desde ahí comenzó a servir a Dios. Yo ya me iba llevándole mi movilidad a su trabajo, a veces me iba a recogerlo y así parábamos. De esta manera, pues, conocemos el Evangelio, la palabra del Señor que llegó a impactar. A mí la palabra me llegó a impactar tremendamente, marcó en mi vida de aquellos tiempos que escuché por primera vez la palabra de Dios. Así es, las experiencias que Dios nos dio a mí y a mi esposa en cuanto a la palabra, que cómo es que en mí marcó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y justo esta palabra que leía de hermana Charo sobre el nuevo nacimiento, cuando Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso no entraba en mi cabeza. Eso martillaba todos los días, día y noche. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo es esto? Eso era la pregunta. Pero ya en mí ya estaba diferente. Quiere decir, yo ya era una nueva persona. Y recuerdo que ahí en el quirófano, acostado, ahí le hice una promesa al Señor, que no quiero morir. Yo no quiero morir. ¿Y quién quería morir? Pues si estando en una juventud llena de fuerza. Y cuando ya el Señor me había preparado de llegar hasta la casa con su obra, con pastor y todo, para que ahí Él nos ministrara. Y ahí, en ese lugar, recuerdo que el pastor hizo un altar pequeñito, como la obra en movimiento. Por primera vez estaba allí, llegando a Chachapoyas. No habían recursos. Yo vi que el pastor hizo un altar pequeñito de 2,50 metros por 2 metros, piezando tablitas chiquititas y así alargándola, y la hizo su altarcito y lo puso su alfombra, y ahí en ese altar predicaba el pastor. Y allí recibí la palabra en ese lugar, en la misma casa. Por eso digo, cuán amor Dios nos ha dado, pues de que llegue hasta la casa a darnos, a servirnos su palabra y a salvarnos de este mundo perdido. Así rescató mi vida nuestro Señor, porque yo sabía que yo no estaba bien, yo estaba andando mal, y si algún momento que me muriera, pues estaba destinado para ir al infierno, porque naturalmente el hombre, recuerdo que cuando esas tinieblas el Señor cuando me dio esa experiencia, yo dije, pues hoy llegó nuestro fin y hoy moriremos. Pero qué bueno cuando comencé a escuchar esta palabra que enseñaba, y otros pasajes más de la Biblia, donde encontraba y me ponía a pensar y decía, bueno, esta palabra tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo. Que de esta manera nuestro Dios vino dándonos experiencias contundentes en cuanto a la conversión a nuestro Señor Jesucristo. De allí comencé a sentir el gozo, la paz, la tranquilidad. Sentí ya a mi esposa decir, ¿sabe qué, mi amor? Ya deja de trabajar, yo voy a trabajar, yo tengo 2 trabajos aquí, ya deja tú, vamos a presentar carta de renuncia. Y así lo hicimos. Y cuando no lo querían dar a mi esposa la carta de renuncia, no le querían aceptar, no lo querían aceptar. Un tiempo trabajó en SUNAT, otro tiempo trabajó en la región de educación, luego estaba trabajando en las municipalidades. Ya era conocida
y su trabajo y su cumplimiento, ¿no? Como gracias a Dios, también su familia tiene principios, pues, de andar rectamente y trabajar y cumplir el trabajo y hacer bien hecho, pues, se había hecho reconocida. Y bueno, ahora cuando conocemos a Cristo, estábamos con un hijo, pero cuando ya conocemos, pues, esta palabra, yo tuve que decirle a mi esposa, le tenía pena que se vaya a las 4 de la mañana, madrugue para que se vaya a su trabajo los días lunes, a veces 15 días, a veces 8 días. Le digo, no podemos estar así. Yo ya no quiero estar en pensión, peligro, no quiero estar, porque ahí la de pensión, las chicas y todos ellos que molestan, yo ya estaba pues en los caminos del Señor. Yo anhelaba que mi esposa cocinara y allí al año le dan, pero con puerta abierta. Recuerda que si tú quieres regresar, las puertas están abiertas para que ingreses al trabajo. Y cuando ella vino a la casa, gracias a Dios que en nuestra tierna edad, muy muchachitos, nos casamos y trabajamos los dos y pudimos edificar una casa allá en la ciudad de Chachapoyas. Vino y allí me cocinaba mi esposa. Qué alegría, qué gozo de tener a mi esposa que me cocine y yo venga del trabajo y encuentre listo el almuerzo o la cena. Era algo maravilloso, una nueva etapa en mi vida con Cristo Jesús. Le doy gracias de haberlo conocido a nuestro Señor y hoy estoy aquí por la misericordia de nuestro Señor. Así es, mis hermanas, esta es la primera parte de mi experiencia que Dios me lo dio, muy contento hasta que ella llegó a estar en la casa conmigo y de ahí a los 9 años el Señor nos dio, pues de que del primer hijo, mellizos, un varón y una mujer. Y luego vino Jonathan, la cual también y ahí seguiditos, ya comenzamos a pelear nuestra batalla. Ya hubieron varios, ya hubieran 3, ya habían 4. ¿Cómo Dios comenzó a bendecirnos? Pues los hijos son una bendición grande en la familia. Así es, mis hermanas, la primera parte que les estoy dando, la experiencia que Dios nos ha dado. Amén, pastor. Gloria al Señor. Nos gozamos por todas las experiencias que nos viene contando el pastor Iván. Realmente es maravilloso el poder de Dios efectuado en un corazón sincero, porque el pastor abrió su corazón sinceramente delante de Dios, estando en ese quirófano, clamó al Dios Todopoderoso, el Señor lo escuchó y el Señor lo rescató de las garras del enemigo. Y no solamente a él, sino también a su esposa, y hoy ha bendecido grandemente su hogar. Hoy, pastor, también nos gozamos porque tenemos algunos saludos que no queremos pasar por alto. Nuestro hermano Gerardo y aparte también otro saludo, nuestra hermana María Elena Tiburcio, pastor, saludan desde la iglesia de Huacho, una de las iglesias que Dios le permitió también a usted pastorear por algún tiempo. Nuestra hermana Marisheika también saluda desde Puerto Maldonado. También tenemos el saludo de la pastora Lili Suárez desde Hilo. Amados hermanos, a todos un abrazo, un saludo cordial. Déjenos su saludo y el lugar desde donde nos escribe. Gloria al Señor. Queremos hacerle una segunda pregunta, pastor, y es, su corazón fue muy impactado cuando leyó en las Sagradas Escrituras, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con este pasaje bíblico, usted entendió claramente que necesitaba ser investido con el poder del Espíritu Santo y le preguntó a su pastor cómo podía recibirlo. La respuesta que le dio el pastor fue muy simple: orando. Desde ese momento, usted inició una búsqueda incesante. Primero eran 15 minutos, después
20 minutos, después 30 minutos, luego 1 hora, luego 2. Finalmente fueron noches enteras postrado buscando la presencia de Dios, de rodillas en el altar. Un día Dios lo visitó y lo llenó con el poder de su Espíritu Santo. ¿Nos puede contar, pastor, esa experiencia? Bien, es algo maravilloso, es algo precioso que Dios marcó un hito en mi corazón, gigantesco, inolvidable, donde llegué, cada vez que nos leían la palabra y nos predicaban, se iba abriendo mis ojos. Y también la atención de cada palabra que enseñaba el pastor. Recuerdo en la doctrina cuando enseñaba, y hablando más, enfocándose ya después de bautizarse en agua, sobre el Espíritu Santo, porque yo sé que todo pastor anhela, se mueve el Espíritu Santo mucho más cuando la obra está recién pequeñita y viendo que llega un alma, porque yo fui la primera vida que yo llegué a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial allá en Chachapoyas, yo y mi esposa. Y bueno, cuando el pastor hablaba sobre el poder, de esa magnitud poderosa, esa investidura de poder que da al creyente santificado, entonces me llamó la atención, me impactó, me impresionó. Yo dije, esa investidura, ese poder sobrenatural, ¿cómo será? Porque yo comparaba, porque en mi adolescencia, recuerdo unas tías me llevaron y dijeron que hay unos brujos que tienen poder, que sanan los enfermos, y nos llevaron a una mesada. Yo estaba mirando y observando, y recuerdo que el brujo decía, yo no creía en eso. Decía, este muchacho no cree, este muchacho tiene una estrella en el cielo. El diablo, mire, aquellos tiempos recuerdo. Y dije, si el diablo me dijeron que tiene poder, entonces aquí el pastor habla que nosotros podemos recibir poder. Y comenzaba a leerla y a leerla ese capítulo 1 del verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Eso me llamó la atención. Yo le pregunté al pastor, por dos cosas le pregunté, uno es por los diezmos y otro es por el Espíritu Santo. Yo tanto tiempo que he estado en el grupo juvenil, estaba pegado en la religión tradicional, pero nunca supe del Espíritu Santo, ni tampoco de los diezmos. Pero yo le pregunté esas dos cosas. Claro, el pastor muy prudente, no quiso tocar más de eso, pero a mí me inquietó. Desde aquel día yo comencé a dar mis diezmos de la familia, de los sueldos que ganábamos, hasta el día de hoy, porque Dios nos ha bendecido. La casa que se quedó allí está alquilada y sacamos nuestros diezmos donde llegamos. Ahí dejamos mensualmente porque Dios nos ha bendecido grandemente. Ahora con el Espíritu Santo me inquietó y le pregunté, ¿cómo es eso? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y el pastor me dijo, ponte a orar. Oras, tú la recibes. Y me llevó al libro de doctrina y ahí está, el quien recibe en el sermón por oración personal y también en medio de un culto. Entonces me dijo, escoge, ¿cuál quieres? Entonces yo pues anhelé en mi corazón orar. Terminaban los cultos a las 9 de la noche, yo llevaba a mi esposa a la casa, dejaba a mi esposa a la casa con mis hijitos, con los mellicitos, y eran 4 hijos que tenía, y le decía, y tomaba mi cafecito caliente y me abrigaba bien, porque en Chachapoyas hace frío, y salía poniendo mi gorra, y al pastor le había dicho, préstame la llave, y pastor, por favor, yo quiero orar. Y él se alegró, me dijo, no hay problema, pasa ahora. Y yo comencé a orar. Oraba todas las noches. Oraba de 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Poco a poco se iba prolongando y me iba gustando, me iba agradando, iba saboreando ese quebranto, ese quebrantamiento ante los pies del Señor y ese gozo que sentía ahí en ese altar pequeñito, chiquitito. Y luego
Comencé horas tras horas, 3 horas, 4 horas, y por último amanecía. Pero estaba muy contento, gozoso. Ya el Señor ya estaba en el asunto. Ya había saboreado lo que es la oración, lo que es sentir la presencia de Dios. Yo ya estaba experimentando algunas experiencias un poco más de lo que había sentido en cuanto a la conversión. Sentí algo sobrenatural, me sentía muy alegre, muy contento, regresaba a la casa alegre y por último amanecía. Allí amanecía, 6 en punto de la mañana me levantaba del templo y me iba a tomarme un café caliente y hacerme mi aseo y ir a mi trabajo a las 7 en punto. Ese fue mi día, vida diaria de estar pues a los pies del Maestro. Pero yo no sabía que Dios me estaba llevando, el Espíritu Santo me estaba llevando, me estaba encaminando, me estaba metiendo. Y bueno, cuando me doy cuenta que ya amanecía y me gustaba, por espacio de 5 meses amaneciendo, orando de rodillas, llorando, cantando, alabando al Señor todas las noches, a las 4:30 de la mañana, casi para 5 meses, vino un poder sobrenatural, me envolvió como un torbellino solo cuando estuve. Comencé a danzar, a brincar solo y me abrí los ojos. ¿Qué me pasa? Me estoy volviendo loco. ¿Qué es esto? Y comencé a hablar otras lenguas. Y cuando esto estoy haciendo, el pastor tenía una puerta por ahí, una puerta nada más dividía su dormitorio. ¡Pum! Abrió la puerta, él le entró en buzo, me dice: hijo, es el Espíritu Santo, recíbelo. Yo comencé a llorar y me cogí en su cuello, comencé a llorar como un niño y hablaba en lengua y mi cuerpo estaba ardiendo en fuego, estaba sudando. El Señor me estaba llenando, el Señor me estaba marcando, el Señor me estaba saturando con su Espíritu Santo. El pastor también lloraba, yo también lloraba y seguía hablando en lenguas. 4:30 de la mañana, arriba en el segundo piso estaba una hermana de 28 de julio que estaba allí. Gloria a Dios, nunca voy a olvidar, gracias al Señor, ahora es una obrera. Ella escuchó y los inquilinos también. Fue un movimiento, algo sobrenatural que, verdad, despertó a todos, porque yo hice un bullicio abajo, porque el Señor me selló. Y ese día me dijo: hijo, hoy te vas a enfrentar con el mismo diablo, vas a pelear. Y eso me dijo: porque tienes el poder, Dios te lo ha dado. Anda, pide confirmación, anda, ora y arrodíllate, pide que Dios te haga hablar en nuevas lenguas. Y yo fui, nuevamente me arrodillé. Cuando me arrodillaba, sentía un poder sobrenatural que se embarga de la cabeza a los pies y comenzaba a hablar en lenguas y había un gozo inefable de alegría que me daba ganas de gritar a los 4 vientos. Y estaba recibiendo poder de lo alto, el Espíritu Santo y fuego. Y cuando yo me levanto a las 5:30, 6 de la mañana, ya a lavarme el rostro, di la vuelta hacia el lavadero de la casa pastoral y su esposa del pastor me encuentra y me mira y me dice: Iván, hermano Iván, tu rostro ha cambiado, ¿verdad? Que Dios me había llenado de su gracia, era distinto, ella era diferente y ella también lloraba viendo cómo es que el Señor hasta el rostro hace cambiar cuando uno recibe el poder de Dios. De aquel entonces, rotundamente, ahora otra experiencia que Dios hizo con nosotros. Qué hermoso. De esta manera, pues, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, de allí nació, pues, de sacar siempre tiempo de oración,
Siempre me iba después de cultos, me iba hasta 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, siempre orando, hasta el día de hoy. Pero una batalla sin cuartel. Cuando uno ora, el diablo te persigue, te hace la guerra, manda otro demonio más fuerte para hacerte la guerra, para hacerte el impedimento. Pero gracias a Dios, cuando uno está con Dios, Dios nos da la victoria en todo momento. De allí, después de recibir el Espíritu Santo, nació en mi corazón, anda, predica al alcalde allá en Chachapoyas, el señor Nano Rojas, que era alcalde en aquellos tiempos, un pueblo muy idólatra, donde no nos dejaban entrar a predicar en la plaza. Yo con el Espíritu Santo entraba a predicar ahí con mi esposa y con mis hijos. Y recuerdo que ahí peleaba batallas. Venía gente cuando estaba predicando ahí con mi megáfono. Recuerdo, un día llegó un hombre y vino corriendo detrás. Yo le vi con el rabo de mi ojo que viene así apuntándome un puñete para que me dé por mi cara, por atrás de la oreja. Y cuando yo hago un paso para atrás y agarra el megáfono y le da el megáfono, ¡plum!, al polvo. Y era en la Plaza de Armas un día domingo. Era un escándalo terrible. Hasta que lo llevaron al hombre preso. Y gracias a Dios se había convertido en un hermano policía. El hermano Orlando Delgado, que su esposa es una profesora también. Y hasta ahora están ellos allá en Chachapoyas. Él estaba en la comisaría, lo llevaron allá a este hombre. Y me llevaron también a mí. Y cuando yo llego para que el megáfono lo hizo polvo, lo llevaron y me dije, ¿qué pasó, hermano? Estoy predicando y este hombre pues llega a golpearme y se le agarró al megáfono y le echó polvo, pues. Ya déjalo acá, le vamos a hacer pagar, le vamos a hacer devolver el megáfono. Y verdad, gracias a Dios, Dios nos respaldó, el hermano policía allí actuó como haciendo justicia, le hizo devolver un megáfono nuevo, en medio viejito que ya estaba, pero todavía responsable, pero él se volvió nuevo, gracias a Dios. Son batallas que hemos peleado y ahí recuerdo que me encontraba con muchas personas. Recuerdo que ahí me encontré con un pedagogo que estaba siempre en esta postura escuchando, porque predicábamos la palabra. Y un día, después de predicar, él estaba siempre a la distancia y era el gerente de la región de educación y era profesor, era un pedagogo. Y él estaba siempre, yo siempre le daba el folleto después de predicar. Y al último me dijo, hermano, ven, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu maestro? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué? Le digo. Porque yo te estoy observando, te estoy mirando. Y ya son 5 domingos que yo te estoy recibiendo. Mira, aquí están los folletos que te he recibido. ¿Quién es tu maestro? ¿Dónde has estudiado oratoria? Le digo, mi escuela es la Iglesia de Cristo. ¿Quiere conocerlo? Sí, yo quiero conocer. Recuerdo que le llevé a él, nos fuimos cantando por las calles y llegué hasta el templo. Esta es mi escuela. Le dije, yo no le dije que es la iglesia, pero yo quiero conocer dónde es mi escuela. Y lo llevé hasta el templo. Y le digo, pase, esta es la escuela donde yo asisto. Es la escuela de Cristo, le digo. Y él dijo, bueno, entró y él veía cómo hacemos los aires libres. Hoy entiendo que nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, nos capacita para poder predicar su palabra y va impactando corazones. Uno ni siquiera se da cuenta, pero hay vidas que están escuchando a la distancia en los aires libres. Este poder sobrenatural me llevó pues a predicarle al alcalde señor Nano Rojas en aquellos tiempos. Y ahí no entraba ninguna iglesia evangélica a hacer campaña. Y recuerdo que Dios nos abrió puertas cuando fue Pastor Rodolfo un año a hacer campaña, a visitarnos a Chachapoyas. Y veo una bendición grande. Todo el mundo
le saludaba, le daba la mano, padrecito, le decía al pastor Ron, porque eres blanco, pues, ¿no? Dios mío, fue una maravilla cuando él fue una bendición muy grande. Y a raíz de ello, cuando el Señor puso el sentir en mi corazón de predicar al alcalde, me fui, después de recibir el Espíritu Santo, me dio unas ganas de pasearme con la Biblia bajo el brazo, que me vean mis amigos, que me vean mis compañeros de trabajo, que soy cristiano. Ahora me iba con mi camisita, con mi corbatito, con mi saquito y con mi Biblia en mano por la avenida más importante, más congregada de personas que caminaban por allí. Yo me iba por allá y allí predicaba la palabra de Dios, y recuerdo ese sentir puse en mi corazón y nadie me lo pudo quitar, y predicaba en la mañana antes de la escuela dominical, y después de la escuela dominical me iba al penal. Luego de salir del penal me iba a las 6:30, estaba nuevamente en la plaza, y de ahí luego iba al templo. Eso fue mi vida de todos los domingos, de predicar la palabra de Dios, hasta que el Señor pues me fue capacitando poco a poco. Mi púlpito fue ahí la calle, la plaza de armas y el mercado. En el primer piso y segundo piso predicaba la palabra de nuestro Señor. Ese sentir lo puso el Señor en nuestro corazón. Qué importante es orar, machacar esta carne. Yo recuerdo allí en esas oraciones cómo me venía la idea, las cosas malas que hacía, que soy indigno de estar a sus pies orando, que me haya rescatado de un mundo de pecado, y ahora estaba llorando a los pies del Señor, pidiéndole el poder del Espíritu Santo. Y Dios me concedió de poder, pues, recibir el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios cumpliendo. Y me di cuenta después que por la oración personal, Dios, pues, da el Espíritu Santo a todos los creyentes, a toda la iglesia, que muchas veces no les gusta sacrificarse. Es importante sacrificarnos, que en la oración Dios no es injusto. Dios oye, se escucha la oración de aquel que viene buscando por la noche. Esto es un arma, un secreto tremendamente. Uno se levanta fortalecido con el poder de nuestro Señor. Así ya nace el deseo de predicar. Recuerdo que el pastor un día nos dijo, vamos a ir a visitar a una iglesia que había, una iglesia Betel. Le habían invitado para su aniversario de esa iglesia, y nosotros éramos 2, 3 hogares nada más, no había más hermanos del movimiento. Y nos fuimos y salimos del templo, nos reunimos en el templo, nos fuimos, y él agarró a su esposa, se fue adelante, yo atrás con mi esposa también. Y cuando estoy caminando, allí es cuando verdaderamente yo siento una experiencia, como que alguien me dice, tienes que ir a predicar. Y yo le llamé al pastor, un momento, le digo, yo voy a trabajar, yo voy a aportar, yo voy a colaborar para que la obra aquí siga para adelante, pastor. Y él me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero ¿por qué le dije eso? Porque todavía en mí, las cosas materiales todavía estaban en mí, pero ya el Señor puso esa carga de que yo ya pudiera salir a predicar la palabra del Señor. Y a unos pocos días me pusieron en un anexo. Gloria al nombre del Señor. Así que de esta manera nosotros recibimos el Espíritu Santo. Es una bendición grande, es algo inexplicable, que yo digo que cada uno viva su propia experiencia, y cuando el Señor da experiencias sobrenaturales es algo inolvidable, ineludible, es imborrable, que nunca se borra, y que el poder del Espíritu Santo te lleva a la oración, a una vida de fervor, a una vida de devoción,
a una vida de ayuno, de búsqueda, de palabra, te hace preocupar, te levanta por noches a orar, a buscar a Dios. No nos deja estar ociosos. Eso es lo que yo experimenté y experimento hasta hoy. El Espíritu Santo, pues donde nos habla para poder continuar en ese mismo ritmo del primer amor de servir al Señor de todo corazón. Así que si usted está, búsquelo al Espíritu Santo, búsquele orando, no le busque un día ni dos, búsquelo hasta encontrarlo, y cuando uno encuentra, viene otra experiencia mayor, experimentar experiencias sobrenaturales. Así que esta es pues la respuesta que puedo darle de la experiencia, hermanas, de lo que Dios hizo en mi vida, en mi corazón, con el bautismo del Espíritu Santo. Desde aquel día, mi vida totalmente cambió. No cesaba de predicar en el mercado, en la plaza, y a mi familia. Recuerdo que a predicar, el primerito le prediqué a mi cuñado, y mi cuñado no aguantó una semana y vino del pueblo, porque vivía en el pueblo, un campesino, y me viene y me dice: hermano Iván, no sé qué me pasa. Yo quiero de Dios también. No estoy tranquilo, estoy afligido. Algo pasa en mí, algo quiero. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. 5 de la mañana. Y le digo: espérate un momentito. A las 6 de la mañana vamos a tocar la puerta del pastor para que entregues tu vida a Cristo. Y así fue, entregó su vida a Cristo él, luego mi madre, luego mi hermana. Bueno, ahora están sirviendo al Señor. Esto es, pues, lo que hace el Espíritu Santo, te lleva a predicar. Por eso que uno no puede parar de predicar, no puede dejar de hablar el Evangelio. A Dios gracias que el Señor nos ha dado esta experiencia, y lo puede hacer también como cuántos creyentes que a veces buscan, la dejan, no. Cuando uno comienza a buscar, tiene que buscar hasta encontrarlo. Como dijo pues Jacob: si no me bendices, no te dejaré. Así es, mis hermanos. Adelante mi experiencia, que las cuento con respecto al bautismo del Espíritu Santo. El capítulo 3, verso 3 al 4, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Este pasaje bíblico se cumplió tan igual en usted. Dios lo llamó con voz audible, y aunque al inicio no lo reconoció, finalmente usted le dijo: heme aquí. ¿Puede compartirnos su experiencia del llamado de Dios a su obra y cómo fue su preparación para el ministerio, pastor? Bien, esta es otra experiencia. Como le dije, yo resistía al llamado. Yo ya estaba siendo tocado y ya estaba siendo motivado por el Espíritu Santo, pero todavía en mí habían cosas que todavía estaba arraigado, las cosas, mi meta con mi esposa, surgir, tener dinero y alcanzar, y tantas otras cosas, empresas. Todavía estaba, pero recuerdo esta palabra, la cual le acaba de leer de hermana Charo. Un día, cuando estaba descansando en la casa, como siempre orando, pues nos acostamos, y siempre en ese ambiente de oración. Un día a la 1 de la mañana, escucho una voz muy familiar y me despierto sorprendido y me levanto. ¿Quién? Abro la puerta del interior de la casa. ¿Quién? No había nadie. No había. Y nuevamente me acuesto a descansar.
y me había llamado nuevamente y dije, ¿quién está llamando? Y mi esposa estaba durmiendo tan profundo. Bueno, quedó allí. Al día siguiente por la noche, de igual manera, esa misma voz familiar. Y ahí comenzó a estremecerse un poquito mi corazón y como a tener un poco de temor. Y yo salía, ¿quién? Y no sabía quién es. Y me preguntaba y el diablo me atacaba. Te estás volviendo loco. Pero lo hermoso es que la experiencia me daba gozo. No había otra cosa más. Sentía gozo, alegría. Y era algo familiar que me agradó esa voz. Pero también por el otro lado, la parte humana me preocupó. ¿No? Y me fui al pastor, le dije, parece que me estoy volviendo loco. No sé qué me pasa. Quiero que me ore, por favor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Le digo, mire, estoy escuchando voces. Voces estoy escuchando. ¿Y cómo es eso? Y les conté la experiencia, sí. Y él se sonrió. Y él se movió la cabeza. Y me dijo, ese es Dios. Es Dios. Si esta noche nuevamente te llama, me citó la cita bíblica de 1 Samuel capítulo 3, versos 3 y 4. Use esa palabra, me dijo. Y verdad, me fui. Y allí es cuando en un sueño profundo me llama nuevamente esa voz. Y cuando yo escucho esa voz, yo respondí, ¿quién? Y comencé a llorar. Lloré como un niño. Porque ese era muy familiar, una voz dulce que me llamaba la atención y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y escuché por segunda vez, le dije, heme aquí, Señor, aquí estoy. Sentí la presencia de Dios hablando en lenguas, lloraba y lloraba. Amanecí llorando y lloraba y lloraba y lloraba, pero prácticamente a voz en cuello. Ese día llega mi suegra. Yo seguía orando en el piso, abajo, y mis ojos estaban hinchados. Y nos dividía la cortina. Mi suegra estaba ayudando. Llegó aquella mañana, 6 de la mañana. La cortina le debía de la cortina para adentro. Estaba orando yo. Y recuerdo que mi suegra le dijo a mi esposa, ¿y por qué llora tanto Iván? No, mami, él está orando. ¿Y sabe qué responde mi suegra? ¿Qué pecados habrá hecho, pues, que está llorando? Y yo me sonreí dentro de la oración que hacía, pero no sabía que era una experiencia sobrenatural. Y aquel día le conté al pastor, le dije esto, qué bueno, Dios te ha llamado a la obra. Vamos a ver un anexo. Me mandaron un anexo. Abrir anexo. Dios mío, en ese anexo, recuerdo Pedro Castro era un pueblo grande, grande, grande. Allí, gloria al nombre del Señor, que me fui, hicieron una campaña, me dejaron allí, aquí vas a trabajar. Y bueno, prediqué como casi cerca de un año y no había ninguna vida. Nadie llegaba. Me iba casa por casa, casa por casa, rogando y suplicando para que vayan al culto. Nadie llegaba. Por último, ni siquiera niños. Y los días miércoles era más doloroso para mí. ¿Por qué? Porque
los días miércoles mi esposa, el pastor dice, no va tu esposa porque acá la iglesia se queda vacía, la central, porque éramos 3 hogares. El policía que estaba de servicio ya no venía, su esposa. Y si yo me iba con mi esposa, se quedaba el pastor vacío allí. Y una vida más. Y en los miércoles le rogaba al Señor. Era mi lucha, mi batalla, tristeza. Escuchaba las moscas que por ahí vuelan cuando estaba orando, después de invitar las vidas. Nadie llegaba. Había hecho mi púlpito yo mismo, había hecho mis bancas de madera, por fe, esperando las almas. Señor, yo sé que tú le vas a llenar, y no había cuando, ya llegaba un año y no llegaba ninguna vida. Y ese un día miércoles le digo, Señor, por favor, tráeme siquiera una vida en esta noche. Tráelo, Señor, tráelo, por favor. Estoy solo todito estos meses. Y así he estado orando y escucho un quejido atrás. Escucho una persona, el resuello de una persona. Y yo me gocé, gloria a Dios. Hay una vida, dije. Y yo me levanté y a adorar a Dios. Y le dije, sin saludarle nada, levantemos nuestras manos, vamos a orar. Y estamos orando y levantaba su mano y movía su boca. Era una mujer. Ahí estaba adorando. El alumbrado era con una vela. Ponía 2 velas, una vela donde estaba yo y otra vela allí en la media sala. Y aquel día, adorando a Dios con gozo, me quebrantaba más, estoy viendo una vida, porque ya el Señor respondió con una vida siquiera. Gloria a Dios. Yo terminé de orar, de adorar, y para leer la Biblia, abro mis ojos, le digo, Dios le bendiga, hermanita, bienvenido a la casa de Dios, qué gozo, qué alegría de que usted haya venido, Cristo te ama, el Señor te ha traído, estaba orando para que Dios te trajera y has venido, Dios te ha traído. Y yo me bajé para saludarle y cuando me doy cuenta, no me oía, no me escuchaba y no hablaba. El Señor había traído una sorda muda. Y cuando eso pasa, Dios mío, ¿qué me has traído, Señor? ¿A quién me has traído, Señor? Pero no, de todas maneras hice mi culto con bancas, con ella. Y así esa vida venía siempre. Y le cuento eso a mi esposa se sonreía. Pero sabe una cosa, ya llegaba la hora de ir a la convención a Lima y el pastor decía, tenemos que ir a Lima a la convención. Y me pregunté, ¿cómo va tu anexo? ¿Cuántos hay ya? Me daba vergüenza. No hay nadie, pastor. O te pasamos a otro lugar. No, pastor, déjeme orar. Estoy orando por eso. Casi a la semana, cuando estamos en ese afán, orando con mi esposa, rogándole al Señor, vinieron 5 matrimonios. Se formaron como 10, 12 vidas y estaban llenitos. Qué gozo, qué alegría. Pero al inicio, casi un año, no hubo nadie. Me sentí inservible, que no valgo, que no es para mí. Pero otro anexo que abrieron, otro obrero, eso sí creció, pero desapareció también. Y eso me torturaba. Pero en mí no hacía. Hasta que a las semanas aparecen 5 familias. Y vinieron de verdad a servir con gozo, con alegría. Ya me sentía contento y alegre. Y les motivé a ir a la convención. Y de ahí de ellos se fueron como 3 matrimonios. Se fueron a la convención. Y vinieron muy motivados. Y ellos vinieron motivados y invitaron más. Y seguían trayendo vidas. Y al mes me dice el pastor, ¿sabes? Vas a ir a otro lugar, a abrir otro campo. Y así me llevaron a otro lugar. Amén, pastor. Me fui. Hicieron una campaña en toda la lluvia en el barral. Gloria al nombre del Señor.
Y bueno, comenzar de nuevo, de nada. Y así, cuando comenzaron a vinieron como 30 vidas. Qué contento, qué alegre, qué gozo, qué alegría, qué cánticos que hacíamos. Y hacíamos un bullicio, los 30 cantando, enseñándoles, sacando copias de los himnarios, los coros, les daban, les repartía para que nos ayudaran a cantar, que lo aprendan para el otro día, también apréndanlo esto. Y así, y a un mes más o menos se enteran sus líderes, había llegado al terreno que no es libre. Ese terreno le habían dado pues eh, los curas, y ellos tenían que estar sujetos a ellos porque recibieron terreno. Y de uno en uno se fueron. Se fue 5, se fue 5, quedaron 20, quedaron 15, quedaron 10, quedaron 5, quedaron, un hito se quedó. Con un hito nos quedamos. Ese un hito dijo: yo, o sea, aunque me quiten mis cosas, mi casa, yo me quedo, yo voy a seguir viniendo aquí a la iglesia. Qué lindo, decidió y no le quitaron sus cosas. Al contrario, lo apoyaron. Y así, de esa manera, levantando, y pasamos pues al otro día, ya cuando estábamos haciendo, ya levantado ese anexo, y habían vidas que congregaban. Me dice el pastor: Iván, quiero hablar contigo. Mira, tenerte aquí sería hacerte un daño. No es bueno que estés. Por mí, yo no quisiera que salgas porque eres mi brazo derecho, pero te hago un daño. Es necesario que salgas a la obra a tiempo completo ya, y aquí yo veré cómo hago aquí en la iglesia central. Y así me dice: hay 2 lugares. Me habló de una iglesia que hasta ahora es templo y un grupo de hermanos, pero también me habló de un campo blanco. Yo estoy orando por ese pueblo, por esa ciudad. Esa ciudad se llama Pedro Ruiz. Por si acaso, si quieres ir, me avisas. Pero yo te sugiero que vayas a ese pueblo donde están los hermanos, no vas a sufrir. Ahí está, hay templo, hay casa pastoral, hay todo, y hay hermanos quienes te van a apoyar a ti. Y bueno, cuando me dijo del otro campo blanco, y le digo yo: pastor, yo quiero ir a ese campo blanco, ¿verdad? A ver, piénsalo, pues, habla con tu esposa. Y yo entré con mi esposa a conversar, y mi esposa me dice: no vamos, yo estoy orando para salir ya de acá, yo no quiero estar acá. Y amén. Bueno, le dije a mi esposa: mira, mi amor, si no vamos a ese lugar, yo voy a ser tu pastor, tú vas a ser mi oveja, y tú tienes que sujetarte, y no quiero que me hagas quedar mal. Hablamos así, a serio. No te preocupes, mi amor. Y tú eres mi pastor allá, y yo voy a ser tu oveja. Así, como en broma. Y salimos, ¿no? Y yo salí a avisar al pastor: yo voy a ese lugar. Y así salimos a ese lugar a levantar la obra en Pedro Ruiz, donde no nos conocía nadie. Vimos la gloria de Dios, a preparar. Me acuerdo que nos llevó, me dice: vamos a ir tal día a ver a ese pueblo. Y nos llevó con su carro, con mi esposa. Nos fuimos, dimos la vuelta a la ciudad, y nos pusimos, estacionamos en un lugar y oramos por esa ciudad. Y pedimos: Señor, si es que verdaderamente quiere que se abra tu obra ahora mismo, Señor, concedas un local para templo, y donde se pueda abrir pues la obra de Dios aquí en este lugar. Y así, de esta manera, pues lo pudimos pues encontrar. A las 6 de la tarde encontramos el lugar donde era salud, le había dejado, era un casonón grande, había para templo, para casa pastoral, y habían habitaciones. Y a ese día se buscó de alguna manera encontrar y hacer con el dueño, pactar para que sea para el movimiento misionero mundial. Aquel lugar, me dijo el pastor: tienes que venir ya aquí a preparar la campaña. Ya tú sabes cómo es solicitar
presentar tus solicitudes, bueno, ya tú sabes cómo hacerlo, prepárame la campaña y venimos tal fecha a hacer campaña. Y así fue. Preparamos campaña en este lugar, en el Coliseo cerrado, y vinieron, hicieron todo el presbiterio, la campaña, hubieron muchas almas, pues, que se arrepintieron. En 2 noches hicieron la campaña y nos dejaron. Todos se fueron, nos quedamos solitos. Y nosotros contentos, aquí hay muchas almas, qué tremendo. No llegó al día siguiente nadie, ni al otro, ni al otro día, ni al otro día. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada, 4 semanas, nada. Buscábamos casa por casa, buscando tal vez por su rostro se le podía conocer, absolutamente nada, no encontrábamos. Hasta que le dije a mi esposa, sabemos lo que tenemos que hacer, ahora vamos a hacer lo que hacíamos en Chachapoyas. Comenzamos a ayunar todos los días, diario, ayuno, hasta cuando venga una vida, porque así hacíamos. Ayuno de 3 días en seco, pero aquí agarramos ayuno de todos los días, cortando por la tarde. Casi 1 mes de ayuno, comenzaron a venir las almas. Comenzaron a venir uno, comenzó a venir otro, comenzó a venir otro, comenzó a venir otro. Qué importante es orar. Para ello yo recuerdo que me iba a cargar leña del campo, de la chacra, pidiendo favores a personas desconocidas y tocaba sus corazones. Me regalaban fruta, me regalaban leña, no compraba porque estaba cerca ahí a la chacra, dentro de la ciudad. Gracias a Dios. En 1 mes aproximadamente que estamos ayunando, se formó como 15 vidas. La iglesia se formó, pero antes no había nada. Prestaba banquitos de los vecinos por si acaso, para que si alguien venga, pues se sienta ahí, porque no habían bancas. Tenía que ser mis bancas de maderas para poder recibir las almas. Gloria a Dios. Pero no venía nadie. Y recuerdo que ese lugar, la avenida Cahuide, pasaba por ahí todos los días, todos los domingos, perdón, el alcalde con toda su comitiva para hacer el izamiento del pabellón nacional. Y la gente se burlaba. Recuerdo que una vida, cómo se burlaba de mí. Pobrecito, el lauchito ese pastor, mira, no hay nadie, a nadie no le predicaba las bancas. Eso era lo que hacíamos. Y sufríamos, bueno, esos desprecios, pero seguíamos para adelante. Le predicaba a mi esposa, a mis hijos, a los chiquitines. Cantábamos como sería una multitud de personas. Cantábamos a reventarnos con gozo, con alegría. Gloria al nombre del Señor. Y así, pero con el ayuno, comenzaron a romperse las cadenas y el Señor a traer las almas. Y se abrió, pues, un grupo de hermanos y desde ahí comenzó la obra de Dios. Dios se glorificó grandemente. Recuerdo cuando llegué a abrir esa obra allí, cuando nos pusieron allí, me fui a abrir programas de radio y fui a esa radio siempre donde vamos los pastores, pues escuchamos la radio más sintonizada y encontramos Fuego Mix. Yo me fui buscando para que me alquilara y recuerdo que es aquí donde encontré a su hermano y me dieron en la suma 300 soles, me pidieron, pero yo me iba con el deseo de ofrecerle 90 soles. Y era una vergüenza ofrecerle 90 soles a 300, 250 lo mínimo. Pero su hermano me dice, mi hermano es el dueño, él va a venir. Y justo llegó allí, le digo, por favor, amigo, dame un espacio, alquílame. Ya me dice, no hay problema, yo lo alquilo. ¿Cuánto me puedes dejar? 350. No vale menos. Por favor, bájeme. Bueno, ya, 300. Le digo, un poco más, bájeme. No, me dice. ¿Y cuánto quieres pagar? Me dice. Me daba vergüenza. Mire, perdóneme que le digo, yo lo que puedo pagar le ofrezco. A ver, dígame, ¿cuánto me va a pagar? Yo le dije, 90 soles. ¿90 soles? Sí, digo, yo soy nuevo acá, vengo con mi familia, con mis hijos, yo te voy a pagar vendiendo tamales, y tú me vas a ver por las calles vendiendo por allá. Y bueno,
ellos se burlaron. Dijeron, no queremos. Gracias, tal vez en otro lugar le puedan dar el espacio. Y así salí llorando de ese lugar porque era una emisora muy sintonizada. Y este señor tenía 3 radios más, 3 emisoras. Hasta que me fui por ahí a un lugar, me dieron un espacio y allí había mi espacio y predicaba la palabra del Señor por 50 soles mensuales. Y como todo empresario busca y está escuchando una y otra emisora, viendo cuál tiene más ranking, y se dio cuenta que estaba allí. Y yo al año regreso, orando, regreso nuevamente, porque yo quería entrar sí o sí, porque esa radio era bien sintonizada, para ganar almas, para predicar allí en su radio, y quería el horario de la 1 de la tarde. Y cuando yo voy aquel día al año y le encuentro a él mismo, y le encuentro en su radio, le digo, amigo, por favor, recuerda que el año pasado vine y usted me cobró tanto. Sí, pues sí me acuerdo, me dice. Tal vez quiero que usted me baje más. Y él me mira y se sonríe y me dice, ¿quiere predicar? Sí quiero predicar, pero dame el espacio a la 1 de la tarde, quiero. Todavía hora punta, me dice. Sí, mire, pastor, venga desde hoy día mismo predique. Si quiere yo ahorita lo atiendo. ¿Puede predicar? ¿No? Sí, ¿de verdad? Sí, en ese día me hizo entrar a su radio y él me atendió, él me monitoreó y ese día cae la gloria de Dios y él se convierte a Cristo. Se arrepintió, se entregó a Cristo, se quebrantó aquel día y él me dijo cuando terminé de predicar, pastor, yo desde hoy voy a su iglesia. Entiendo, perdóneme que le traté mal el año pasado, me duele, no tuve paz, no tengo tranquilidad y ahora no tiene que pagar absolutamente nada, ningún sol. ¿Verdad? No, pastor, venga, esta hora está separado desde hoy para usted, para Dios. Y desde aquel día él comenzó a ir a la iglesia, él se arrepintió, se convirtió, hoy son miembros de la iglesia, son hermanos muy queridos. Él se llamaba aquel tiempo Johnny, tenía un falso nombre, pero cuando llegó a la iglesia, nos damos cuenta que me dice, pastor, quiero decir la verdad, mi nombre no es Johnny, mi nombre es Pablo. Y lo digo todavía, Pablo, gloria a Dios. Y él hasta ahora está en los caminos del Señor, sirviendo al Señor. Así que de esa manera, pues Dios nos dio la oportunidad de poder realizar la obra del Señor. Allí en Pedro Ruiz Gallo, y se quedó una iglesia, pues un grupo de hermanos, de 70 hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que mis hermanos, que en este momento, una parte de esto, si es que tenemos espacio, tiempo, tenemos otro bloquecito, gloria al nombre del Señor, donde Dios nos permitió trabajar y levantar la obra del Señor. Adelante, mi hermana Miriam. Gloria a Dios, pastor. Realmente nos gozamos como el Señor a cada hombre de Dios que se pone en sus manos, Él lo prepara. Y la preparación muchas veces es como pasó nuestro pastor Iván, el tener que predicarle a unas bancas vacías. Y muchas veces en ese momento es cuando uno siente que no es nada. Y dice el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, perfeccionar su poder en medio de nuestra debilidad. Cuando somos menos, Él se fortalece y Él nos hace sentir que somos fuertes en Él. Gloria a Dios. Nos gozamos realmente, amado pastor, por todas estas experiencias. También le damos gracias al Señor por toda nuestra audiencia que hoy nos ha venido a acompañar en este su programa, Una Experiencia con Dios. Tenemos algunas peticiones de oración y vamos a estar orando al final del programa. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por haber permitido el día de hoy realizar este programa. Yo quiero despedirme de todos ustedes, no sin antes
pedirles que sigan adelante, mis amados hermanos, peleando esta buena batalla de la fe, puesto sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Conmigo será hasta el siguiente programa. Adelante, Charito. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Bueno, esperando que todos ustedes, amén, se hayan gozado con estas hermosas experiencias y que pues todo ello también sea, ¿no?, les sirva como una guía también, porque qué importante, ¿no?, lo que hemos aprendido hoy día es la oración, el clamor, el buscar el rostro del Señor, y Dios responde, amén, a través de esas hermosas experiencias. Bueno, también queremos anunciarles que en nuestro próximo programa tendremos la grata participación de la sierva Angélica Roldán, esposa del pastor Jorge Espinosa. Amén. Ella estará con nosotros compartiéndonos sus experiencias. Así que no se olvide, este viernes 25 a las 5 de la tarde, amén. Invite a otros también a conectarse para que no se pierdan, amén, el escuchar estas experiencias. Y una vez más queremos agradecer al pastor Iván López por su participación y por la bendición que ha sido para toda la audiencia que en este programa lo han escuchado. Y quisiera invitarlo con palabras de despedida, amén, que nos haga la oración final también por el programa, y que no se olvide también de orar por todas las peticiones que también nos han escrito los hermanos y hermanas. Adelante, pastor Iván. Amén. Gracias, hermana Miriam, hermana Charo. Muchas gracias por la invitación, y decirles a todos, pues, los hermanos y obreros que tal vez están pasando su momento difícil, es importante ponerse en la mano de Dios y, verdad, cogerse de la oración. En la oración se recibe esa frescura del fuego de nuestro Señor, ese fragor, esa convicción. Ahí crece nuestra fe, allí Dios nos habla, ahí Dios nos da el mensaje. Y donde pasamos momentos difíciles, sabemos que Dios ahí va capacitándonos y preparándonos para algo mejor, para ir adelante haciendo su obra. Así que para todos ustedes, mis hermanos y amigos, que es importante orar y ayunar. Ese es el secreto de que uno ha experimentado y seguimos experimentando gracias a nuestro Señor, que Dios nos dio la experiencia, y eso no podemos olvidar, es algo imborrable. Así que en este momento vamos a orar por las peticiones, que Dios ponga su mano en cada persona que pide oración, que pide, ruega y suplica por cualquier necesidad que se haya presentado en su vida, en su corazón. Así que Dios nos siga ayudando, y a usted, amigo y hermano, obrero, compañero del Señor, Dios es un Dios poderoso que responde. Nosotros hemos peleado batallas, hemos llorado, verdad que el diablo nos ha dado duro, pero también le hemos golpeado duro, porque al diablo no le gusta que prediquemos por radio y por televisión. Al diablo no le agrada eso. Al diablo nos quiere poner desánimo, desaliento. El diablo nos quiere apagar o opacar. Pero sabe una cosa, la oración es la llama donde enciende nuestros corazones, y esa llama no se puede apagar de nuestros corazones. El Señor tiene ese poder sobrenatural para poder darnos ese combustible, la unción del Espíritu Santo, para continuar predicando la palabra del Señor. Así que sigue peleando su batalla. Si es que está pasando momentos difíciles, es porque algo mejor viene por delante, es porque ahí nos capacita, nos prepara, oramos más, ayunamos más, lloramos más, nos humillamos más. Allí es el molde exacto donde nuestro Dios pues nos prepara para que podamos pues comprobar la mano de Dios que nos puede sacar. No es un hombre, no es una persona, es Dios que nos saca de los momentos difíciles y oscuros, de los momentos más difíciles. Dios nos puede ayudar, el único. Vamos a orar. Gracias por darnos esta bendición de orar por las vidas, por las almas en esta tarde. Oramos. Padre nuestro, Dios todopoderoso, Señor grande y maravilloso, Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, que tú nos concedes, Señor, haber hablado experiencias, algunas de ellas, Señor, para que sea de bendición para muchos obreros, vidas, la iglesia, Señor.
Tú sabes la necesidad de cuántas vidas que en este momento están pidiendo, rogando y suplicando, Señor, por sanidad, otros que están afligidos, otras necesidades económicamente. Señor, que tú has abierto este programa y has puesto el corazón de aquí de tus siervas, Señor, para ayudar a muchas personas, y sabemos que es de mucha edificación y mucha bendición para todos los creyentes y aún vidas inconversas. Señor, que te glorifique con poder y gloria, que reprendas al enemigo, al diablo, que el Señor nos reprenda. Señor, quita la tristeza, la angustia de aquellos corazones que vienen martillando su mente y su corazón, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, pon el gozo, la alegría y la felicidad. Señor, pon tu mano poderosa, que esta palabra que escuchan, testimonios, sea, Señor, de bendición para sus vidas. Gracias, mi Señor, mi Salvador, que tú, Señor, estás aquí, estás allá donde ellos están, tal vez en el hospital, donde se encuentren, Señor, descienda tu virtud sanadora, que muchas vidas a través de lo virtual has sanado, has levantado, has restaurado, Señor. Dios mío, glorifícate y manifieste en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu mano poderosa tal vez en nuestros hermanos que están delicados de salud. Levántalos, restáuralos, Padre. Tú eres el Dios de nuestras vidas, nuestro médico divino, nuestro médico de cabecera, que tú, Señor, puedes sanar libertad. Dios mío, ayúdanos en estos momentos difíciles, en estos momentos oscuros. Aumentanos la fe, Señor, los creyentes, a tus hijos que han confiado en ti, Señor, que tal vez algunos están debilitados. Levántalos, fortalécelos, ese espíritu de valentía, quitando ese espíritu de cobardía, Señor. Declaramos libre por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo ponemos en tus manos y que tú te encargues, Señor, de levantar, de restaurar y dar experiencias como lo has hecho con nosotros y con cualquier otro creyente, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Amén. Dios lo bendiga, hermana Charo, hermana. Amén. Gloria a Dios. Adelante. Con nosotros será hasta el próximo programa. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias.